tarde, gloria a Dios, quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, la palabra del Señor para leer el trasfondo bíblico. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a la primera carta de Timoteo. Si lo alaba se goza porque Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, bendito su nombre, aleluya. Primera carta de Timoteo. Gloria a Jesús. Amén. El capítulo número 4. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 1. Alabado Dios. Amén. ¿Lo tienes? Amén. Leo la Biblia, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la Biblia de esta manera, el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así, pero, lea conmigo todos, pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Dios, que nos bendiga los minutos que tenemos por delante. Vamos a poder oír, nuestro corazón disponiéndonos para que su palabra pueda llegar a nosotros según la voluntad de Dios. Pido al Señor, Dios, que tome el control sobre nuestras vidas, de todos, sin excepción, del más pequeño al más adulto. Que así Dios nos provea de su Espíritu Santo, el prestar atención y el estar alertas, el poder, Señor, entregarle todo nuestro ser, para que usted pueda manifestar en nosotros su palabra y enseñarnos, darnos, Señor, el alimento espiritual que necesitamos, que es su palabra viva. Ruego a Dios que tome el control de todo lo que pasa aquí. Me entrego en sus manos y pido su ayuda, su respaldo, de sus grandes e infinitas misericordias. Ruego al Dios del cielo, tome esta dirección. Amén. Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Si lo alaba se goza porque Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle un poquito de introducción a lo que estamos tratando en esta tarde. Amén. Respecto a la palabra leída de este texto que acabamos de leer nosotros, hace unas semanas atrás tuvimos la visita de uno de los pastores que estuvo con nosotros 2 semanas atrás, no la semana pasada, 2 semanas atrás. Y este pastor estuvo asistiéndonos, asignado para poder cooperar con nosotros en nuestra reunión anual que tuvimos de pastores y líderes de esta misión, bajo el tema el peligro de los falsos maestros. Con ese tema el pastor fue dirigido para atender y traer el mensaje en esa ocasión, unas 3-4 semanas atrás. Y respecto a eso, cuando se llegó, él vino, él estaba aquí porque él no es de aquí, pero venía en una pasada que estaba en el país, y aprovechándolo, estábamos, cuando se llegó el día martes, más o menos, o miércoles, no, permítame, fue el martes, por ahí más o menos, de esa semana que a él le tocaba traernos la palabra, pues él me llama y me avisa y me dice: estoy mal, muy mal, y creo que no podré estar en eso. Voy a tratar, hermano, pero no quiero prometerle
¿verdad? Porque no me siento muy bien, ¿verdad? Había unos momentos así que se sentía. Entonces, yo lo sentí así, bastante enfermo, porque le dio del flu canadiense, de esa enfermedad, era fuerte, pero sí, tenía problemas fuertes de salud, ¿verdad? Entonces, como no sabía mucho, ¿verdad?, qué más hacer, entonces lo que yo hice fue que tomé 2 días y me dediqué a preparar el estudio. Digo, porque si él no va a estar, entonces lo vamos a hacer nosotros, tenemos que cubrir y tengo que estar preparado, no puedo llegar, ¿verdad?, y decirles el hermano simplemente no va a venir. Amén. Y he estado en eso, con esa inquietud, mirando el panorama de este tema, enfocándome en lo que a este tema se refiere, la importancia de que nosotros, la iglesia del Señor, de este tiempo que estamos viviendo, que pues desde los días que vine a los pies de Cristo, este tiempo de hoy era un tiempo futuro, era un tiempo, vamos a llamarle, de los días finales, que le podemos llamar, y la Biblia nos habla de estas cosas que van a acontecer y que van a suceder en el medio cristiano, en el medio del ambiente evangélico y de la iglesia del Señor. Que en los últimos días, en los postreros tiempos, habrá personas que van a tomar direcciones erróneas y equivocadas respecto de lo que ellos hayan conocido o predicado. Algunos voluntariamente se van entregando o se van a entregar a enseñanzas que ellos mismos van a ir creando, que van ellos mismos podremos evitar ninguno de nosotros, hablo los que conocemos la palabra, que suceda eso. No se podrá evitar, va a suceder. Es más, podemos afirmarle que ya está sucediendo, que ya ha estado sucediendo, hablando en un tiempo continuo, ¿verdad? Sí, nuestro tiempo pasado nos afirma que si eso estaba sucediendo. Escuchaba por la radio esta semana, la radio cristiana, donde apareció de repente un comentarista hablando de cierto incidente y lo remontó, hermanos, hasta los años 70, 77 por ahí, más o menos, que empezó a referir un incidente diciendo de cierto pastor de nacionalidad americana que pastoreó en ese tiempo en Estados Unidos, y su iglesia creció a unas cantidades de bastantes, numerosos miembros y personas que tenía su iglesia. Y luego que el pastor pierde dirección del Espíritu para seguir otra dirección de otra fuente, ¿verdad? Este hombre, entonces hablo del pastor, el pastor convence a la gente de que es necesario de que se salgan de Estados Unidos y se muevan hacia Sudamérica. Y estaba hablando el comentarista en la radio que logró convencer a más de 900 personas adultas para que tomaran pasaporte y se fueran con él a formar la iglesia allá en un país de Sudamérica llamado Guyana o Guyana, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que se pueden recordar, han visto quizás la presentación que se hace de documentales y películas, etcétera, que se ha hecho de eso. Y el asunto es que ¿cómo puede una persona que está, entre comillas, predicando bien, repentinamente predicar mal, y nadie se da cuenta que ya no está enfocando las cosas correctas y reales de la palabra de Dios? ¿Cómo puede alguien convencer, decía las personas en la radio, cómo puede alguien convencer a una masa de gente inteligente? Porque decía, son americanos, decía él, como si fueran los únicos inteligentes. Pero convencer a 900 personas, no eran 900, eran más de 900 personas, y todos agarrar vuelo e irse a aquel país extranjero, comprar terrenos y armar allá un palacio y una iglesia enorme, y invertir dineros, y etcétera, etcétera, y decir que allí se van a quedar. Porque no es el hecho de que alguien haga de eso, digamos, la maldad tanto, pero convencerlos de irse, solamente eso, hermanos. Ganarse la mente de la gente, tomar esas voluntades
autoridades en sus manos de estos hombres y hacer lo que la gente haga, lo que ellos dicen. Porque una vez que estuvieron en aquel sitio, y cierro esa parte del testimonio con esto, una vez que llegaron a aquel sitio, siguió la predicación errónea y finalmente le indica a todos que tienen todos que suicidarse. Y más de 900 personas se suicidaron en aquel lugar. Desde entonces, los gobiernos están observando las iglesias, los líderes de cada congregación, y quieren saber qué piensan, qué hacen, qué predican, qué normas de conducta cristiana dicen que van a tener. No se extrañe cuando yo le digo a usted que el gobierno mismo de este país de Canadá nos haya exigido las reglas que tenemos dentro de la iglesia, y el libro se tuvo que traducir al inglés para enviárselo al gobierno, que los bylaws, las reglas otras que van a gobernarnos en nuestra manera de estructura como iglesia, tuvimos que entregárselas al gobierno, y el gobierno regresaron una carta diciendo: está bien. Cualquier cambio tienen que aportarlo también. Entonces, es porque los gobiernos también han quedado asombrados de que haya estos engañadores que hayan tomado ventaja de la buena voluntad y del buen corazón de personas que, como usted y como yo, queremos solamente y simplemente amar a Dios y servir a Dios. No puedo evitar que ese ambiente se siga formando a los alrededores, pero podemos estar alertados de cuando en vez y de vez en cuando que esta palabra llegue a nosotros y nos abra el oído, hermano, espiritual, nos abra la mente espiritual y los ojos espirituales para saber de que con la medida extraordinaria de avance de nuestra ciencia del tiempo de hoy, de la ciencia moderna y del medio de comunicación masivo que se alcanza millones y millones de personas en estos tiempos, hermano, la iglesia tiene que estar cuidando a dónde pone su oído, a dónde pone sus ojos espirituales. Usted puede escuchar a estas personas por medios sociales y puede escuchar que hablan muy bien. Su predicación es muy apegada a la palabra de Dios, un tanto convincente, con tanta capacidad, con tanto adorno con la palabra y el consejo y la fórmula de estructuración del mensaje. Todo parece muy bien, pero hay que aprender a discernir, hay que aprender a conocer qué es esto que ya estamos viviendo, iglesia del Señor. Un peligro que está a nuestro alrededor, una luz roja que está centellante, que está prendiéndose y apagándose. Peligro hay, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro estado de fe que Dios nos haya entregado, para no caer en la desgracia de empezar a escuchar a otros que están predicando, que pudieran estar proyectando doctrinas equivocadas, como le llama la Biblia, doctrinas de demonios, cosas que Dios no les mandó hablar, que no están totalmente conformadas a la palabra escrita en su Biblia y en mi Biblia. La Biblia nos informa desde el tiempo del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, un pastor que pastoreó la iglesia de Éfeso, allá en aquel tiempo primero apostólico, y la palabra de Dios nos informa que le fue dado por el Espíritu que le avise, que le informe a aquel pastor iniciante, aquel pastor de aquella ciudad que era grande y muy famosa, de que se preparara, porque vendrán, le dice, tiempos peligrosos, y le dice el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Y yo le digo así, hermanos, apostatarán. Una palabra, amén, que en inglés y en español suena casi lo mismo. Pero que usted entienda, la palabra apóstata es la palabra clave del momento de esa frase bíblica. ¿Qué es una persona apóstata? Preguntamos nosotros, ¿verdad? Y esa palabra se puede definir en la palabra apóstata. Es el abandono o negación expreso de unas ideas o creencias que ha tenido una persona. Simplemente puedo tener mis principios y vivir por lo que he creído o se me ha enseñado, bueno, correcto, agradable, apegado a la palabra, pero de repente decido empezar a alejarme de esos principios, dejar aquello que yo creía, en lo que la Biblia le llama, que a lo malo le empieces a llamar bueno y a lo bueno le empieces a llamar malo. ¿Me está escuchando? Cuando tú encuentres a alguien que te diga que lo que antes hacía que era bueno, ahora es malo, y lo que antes era malo que hacía, que ahora es bueno, hermanos, esa persona es apóstata. ¿Me está escuchando? Porque han dejado los principios. Tú tienes lo que Dios nos ha podido enseñar, hermanos. Usted ya sabe que es malo robar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es malo robar, hermanos? Oiga, dígame con ganas, ¿qué pasó? Robar es malo, hermano. Pastor, pero el dicho dice, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Hermano, pastor, robarle al gobierno no es nada. El gobierno roba más. No se compare ni con el gobierno ni con el ladrón. Los dichos son dichos, no son Biblia. Tenemos que aprender a ser verdaderos, sinceros y honestos personas en esta tierra. Los cristianos le debemos al mundo un testimonio correcto. El Señor le aprendió, el Señor por medio de la palabra del Señor, usted aprendió que no hay que mentir. Dice amén. Y usted ha aprendido, quizás en esta iglesia, porque yo no sé las demás iglesias, no tengo que hablar de los demás, pero quizás usted ha aprendido en esta iglesia que hasta las mentiras blancas son pecado. Y las azules, y las negras, y las verdes. Usted se las inventa si quiere, pero todas esas son mentiras. Y lo dice con intención, ¿para qué? Usted sabe y tiene que aprender, si en otro lugar lo aprendió, pero aquí se lo enseño yo, que una media verdad es mentira y tú tienes problemas. Una media verdad no es verdad. Di la verdad o no digas nada. Calle mejor sus labios y no busque ocasión de que Dios se aleje de usted o Dios le declare a usted en falta. Pero la palabra de Dios nos enseña, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga, escuchar espíritus engañadores, eso no es nuevo, eso ya está de hace mucho tiempo, hermanos. Y esto nos lleva desde los tiempos apostólicos, pero en los tiempos finales esto se va a acelerar. Conforme la venida de Cristo está a punto de celebrarse, de Él venir por su iglesia, estos apóstatas y seguidores de doctrinas extrañas van a tomar fuerza y apogeo, van a tomar fuerza y van a querer gobernar y dominar en el medio evangélico cristiano. Nos conviene a nosotros prepararnos conforme a la palabra, hermanos, aprender conforme a la palabra. Y si tú ya sabes, hermano, si tú te encuentras un pastor por ahí que te diga que no hay problema en mentir, no es verdadero, es apóstata, falso pastor. ¿Me está escuchando? Y cuando alguien le invita, porque si alguien le invita, hermanos, mire, yo tengo quizás menos amigos porque no me quiero meter en esos ambientes, pero cuando se trata de fraude o de hablar algo que no es, conmigo yo no voy. No puedo, porque eso yo lo considero una falta a Dios. No necesito mentira para alcanzar una victoria. No necesito mentira para que Dios responda a una petición que tengo delante de Dios. No necesito ayudarle a Dios para que Dios haga lo que le estoy pidiendo. ¿Me está escuchando? No necesitamos, hermano. Oh, pero Abraham mintió, hermano. Así me dijo uno que se congregaba en esta iglesia. Le digo, ¿cómo dijo? Que Abraham mintió. Y si Abraham mintió, podemos mentir. ¿Y por qué? Porque él es el padre de la fe. Mire cómo se defienden como gatos panza arriba la gente. Yo me quedo asombrado. Y no le hablo de una persona que se acaba de convertir. Le hablo de gente que llevan 15, 20 y 30 y más años en este evangelio. Me salen con esas cosas.
Digo, ¿dónde está su madurez? ¿Dónde está su confianza? ¿Va a hacer usted todo lo que hace? Hay gente que en medio del evangelio están ahora afirmando que está bien quitarse la vida, suicidarse. Digo, ¿sí? ¿De dónde sacaron eso? No, pues eso se puede. ¿Por qué no? Pues digo, la Biblia no habla contra eso. Digo, que la Biblia no habla contra eso. La Biblia no le va a decir que usted no se suicide. La Biblia le va a decir que viva hasta que muera, y que se muera cuando Dios quiera, no cuando usted quiera. Los cristianos no vamos con el suicidio, hermanos. ¿Me está escuchando? Tampoco vamos con la eutanasia. ¿Me está escuchando? Pero habrá muchos que ahora lo estarán aprobando. ¿Sabe lo que es eutanasia? Es tema de actualidad en nuestro país de Canadá, hermanos. Yo sé que habrá ministerios, pastores y gente, cristianos, evangélicos, pentecostales de toda clase, que estarán apoyando esos movimientos. Sí, si ya no quieres vivir y convences al doctor, el doctor te firma para que te suicides y te mueres el día y la hora que tú quieres. Y eso es aceptable. Para la sociedad será, para el gobierno será, pero delante de Dios es un atentado contra la vida que Dios le dio al hombre, al ser humano. La vida la dio Dios. Nadie tiene derecho a quitársela, ¿sabe usted? Solo Dios. Solo Dios, hermanos. Todos podemos contar el día que nacemos, pero nadie podrá contar el día que va a morir. Eso lo determina Dios. El hombre quiere ser dueño de su destino, aún el destino de su muerte, pero eso no lo debe aprobar nunca un verdadero hijo de Dios. ¿Está escuchando? Es un reto que vivimos, hermanos, escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Sí, hermanos, les digo algo, una corriente que existe. ¿Por qué? Hay mucho voy a llamarle predicador, vamos a llamarle en general predicador, ¿verdad? Que ahora está buscando mucha revelación en la palabra de Dios, para poder sacar algo nuevo, para poder poner algo nuevo y presentarlo a las congregaciones. De esos estrategias o métodos se está valiendo el mismo Satanás para ponerle a la gente a ver cosas en la Biblia que no están en la Biblia, que la Biblia no dice, y está engañando a muchos, llevando a algunas personas a creer que hay algo en la Biblia que no está en la Biblia. Tenemos que cuidar eso cuando lo vemos por la televisión, cuando lo vemos por el internet, cuando lo vemos en algún medio social de esos medios de comunicación. Cuidado, hermanos, no estamos obligados a aceptar todo lo que diga toda la gente. Yo les digo, la gente diga y sienta a decir lo que quiera decir, porque todo el mundo puede hablar lo que quiera hablar, pero hay una palabra que no debemos violar ni tampoco manipular. Tenemos que cuidarla, porque es la palabra de Dios. Por esta palabra, hermanos, un día Dios te va a llevar a juicio, y a mí también, por lo que tú sabes, por lo que ya se te enseñó, por esos días que tuviste en la oportunidad, sentado, escuchando, siendo entrenado y educado en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de personas que van a apostatar, que ya abandonaron la verdad, que ya dejaron las cosas del Señor correctamente, pero lo hicieron de una manera tan sutil, de una manera tan vamos a llamarle con artimaña, que nadie se dio de cuenta, que la gente lo sigue a ciegas. Mire, hermanos, tengamos cuidado. Dice aquí, aún cuando estamos leyendo la palabra de revelación, y dice, porque en el versículo número 1 dice: algunos se apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Esa es la palabra. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, y aquí dice, cauterizada la conciencia. Quiero explicarle lo que es cauterización de conciencia, porque usted y yo tenemos una conciencia. ¿Cuántos saben que tiene conciencia? La conciencia se llama en los estudios de teología la voz interior o el juez interior. Es una palabra, pero es una voz que existe adentro del hombre, que le indica: eso está malo o eso estuvo malo, eso no está bien o eso está bien. Eso es una voz que le dirige para hacer lo que es bueno más que lo que es malo. Y si hace lo malo, siente que su corazón le indica: estuvo malo, no lo debía haber hecho, se siente redarguido.
La cauterización de conciencia está diseñado de tal modo que cuando la persona hace algo malo y sabe que es algo malo, lo sigue haciendo así hasta que su conciencia ya no tiene capacidad de decirle que estuvo malo, porque cuantas veces la conciencia le dijo: está malo que robes, que mientas, que forniques, esa persona estuvo haciéndolo con toda su fuerza de nuevo otra vez, y la conciencia llegó al momento que ya no tenía poder sobre esa persona, y la persona sigue haciendo su pecado y ya no siente nada. Oh, yo recuerdo a alguien que una vez vino a la iglesia después de muchos años, pero así, y le pregunté: ¿y cómo te sientes? Le dije, me dijo: estoy bien. Y así como está usted viviendo, ¿se siente bien? Sí, yo hoy antes me sentía mal, pero ahora ya no me siento mal. Ahora yo no veo nada malo. Entonces yo preguntaba: ¿de qué se trata? Simple, hermano, el tema es el mismo que le estoy tratando de explicar. La conciencia cauterizada te lleva simplemente a hacer ya lo malo, porque está la conciencia bajo, ¿cómo se llama? Opresión. La voz, el juez que tienes por dentro ya no tiene el poder de decirte que estás haciendo algo malo. No lo puede hacer más porque ya lo intentó 10,000 veces y no le hizo caso. La persona vuelve a unos hábitos, a unas clases de costumbres y cualidades de vida que lleva, que le conectan con las cosas malas, y no siente que es malo. Ya no siente que es malo, siente que es correcto, y al contrario de sentirse que es malo, siente esa persona que está haciendo algo porque lo necesita hacer, y se crean en su mente respuestas que satisfacen su conciencia, que le hacen sentir bien. Todos lo hacen, por ejemplo, todos lo hacen, por allá lo están haciendo en tal iglesia, y cosas así, ¿verdad? El hijo de fulano también lo hace, yo también lo hago. Buscan excusas para poderse sentir bien dentro de ellos, pero lo que están haciendo es malo, es pecado. Cauterizada la conciencia, hermano. Una persona normal de una iglesia puede sentir eso, sí, practica mucho ese pecado, hermano. Pecar no sería la parte última fatal de un cristiano, pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Ha leído eso? Si usted peca y le pide perdón a Dios y se arregla y sigue adelante, usted sigue adelante. Pero si usted peca y sigue practicando el pecado, la conciencia finalmente no tiene más poder sobre ti y te vuelves practicante del pecado. Una vez que tu conciencia ha cauterizado, que significa que ha quedado neutralizado, la conciencia queda neutralizada, ya no tiene poder sobre ti para decirte lo que es malo, y eso es un problema para la conducta y las maneras de vivir de esa persona. Ahora, la Biblia nos llama la atención a estas personas, porque no son miembros normales de una iglesia. Hablamos de personas que son líderes, que son predicadores, que son evangelistas, que tienen ministerio, que hablan a las masas de multitudes en todo el mundo. Gente que tendrá su mente y su corazón y su conciencia cauterizados. Y nadie se entera de eso. Nadie parece enterarse. ¿Por qué, hermanos? Cuando la cabeza se daña, el cuerpo se enferma también. ¿Está escuchando? Nunca te ha dicho: me duele la cabeza. Cuando a usted le duele la cabeza, es porque algo de su cuerpo no anda bien. Cuando usted tiene un problema en su cabeza, usted dice: me duele. Pero así, hay gente que se toma una pastillita y se calma. La pastilla no te cura, solo te ayuda a que el dolor sea imperceptible. No lo puedes percibir el dolor, pero no te cura. El cuerpo está sufriendo, hermanos. La cabeza se daña, se empieza a enfermar el cuerpo. Cuando la cabeza se empieza a dañar, el cuerpo se empieza también a perjudicar su salud espiritual. La cauterización de conciencia puede llegar a los líderes cabecillas. No importa cuán espiritual sean los hombres o las personas que nos dirigen, hermanos. Para el diablo no hay excepción de personas. Quiero que entiendan. Aquí no hay super espirituales, ni el que más ora ni el que más ayuna. Algo notaba el maestro de escuela dominical en esta tarde, hablándonos acerca de lo que es la adoración en los bienes que poseemos. Y dijo algo que me captó mi atención. Hablaba de una iglesia llamada Corintios. Y cuando hablan de Corintios, yo me alegro, porque digo: Corintios, qué iglesia más bonita. Esa iglesia tenía los 9 dones del Espíritu, muchos ministerios, una iglesia en poder, avivada, manifestación del Espíritu en cada culto, una
iglesia preciosa, pero el maestro dijo algo que no me gustó. Dice, era una iglesia. ¿Sabe lo que es eso? Codo. Que el apóstol Pablo le empieza a hablar a ellos y le dice que otros que no tenían le habían ayudado al ministerio. Y enfocó eso y dije, ay Dios mío, ¿verdad? Es que no son los más espirituales los que saben dar, hermano. A veces hay que tener menos para poder dar. ¿Está escuchando? Se fueron, me quedé solo. Sigo. Su nombre, gloria. Pero ¿qué significa esto? Que el tiempo se ha llegado. Y ahora con más crudeza, con más fuerza, estamos siendo acosados por cuanto viento de enseñanza y doctrina pueda aparecer en el mundo alrededor, hermanos. Y yo le puedo pedir que se fije a quién escucha usted o mira y le pone atención cuando predica lo que predican. Cuidado, mis hermanos. La palabra de Dios está escrita y nos avisa que hay cosas que tenemos que cuidarnos. Cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. Está hablando de obras o cosas que van a mandar estas personas. Y así nos da la enseñanza a continuación, concluyendo, verá que eso va a suceder. Sí, esto va a suceder, hermanos. En el libro de Mateo 24, la palabra de Dios nos avisa y nos ha estado el Señor hablando sobre este tema anteriormente. Dice, porque se levantarán, dice, falsos, ¿qué dice? Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, dice la palabra del Señor, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Y eso es de meditarlo, hermanos, porque ciertamente hay peligro, y no importa cuánto usted conozca de la palabra de Dios, si usted se descuida, también puede ser engañado y empezar a creer otras cosas que Dios nos dice en la palabra de Dios. El hombre profeta, el hombre falso Cristo, que le llama aquí falso profeta, pero sí, personas que han llegado a tomar el lugar de Dios en las congregaciones, personas que se llaman hoy los ungidos y que predican la palabra amedrentando al pueblo, al público. Yo los he escuchado y dice la palabra de Dios escrito, no toquéis a mis ungidos. Eso dice la Biblia. Y ellos usan esa palabra para poder amedrentar, para meterle miedo a las personas. Nadie los puede criticar, nadie los puede contradecir, nadie les puede llamar aparte para aconsejarle de alguna cosa. Son los intocables del tiempo moderno, personas que están liderando multitudes. Gente que se ha declarado el ungido, el que trae la revelación, el que trae la palabra nueva que no se ha escuchado todavía, la nueva revelación. ¿Me está escuchando? Disciérnalo, por favor, sí. Yo lo pongo, escucho y empiezo a mirar y a observar, pero le digo, cuando lo hago, le pido al Señor, ayúdame a no ser contaminado por esas cosas. Pero a veces necesitamos ponernos a escuchar para poder entender y discernir de qué se trata esta persona X que está predicando. Necesitamos a veces hacerlo, pero si lo vas a hacer, pídele a Dios que tu mente no sea aturdida, confundida o dirigida en ese camino de equivocación que estas personas están. Pero cuidado con estos tipos, porque son personas que ya son los Cristos en medio de la iglesia. Ellos son las personas, son más importantes que el mismo Señor Jesucristo en la congregación. Le dan más gloria a lo que ellos son o hacen que al mismo Dios que les dio salvación a ellos. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso necesitamos, hermano, afirmarnos en la palabra. Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Oye, tremendo, porque sí, hacen señales, sí, van a tener posibilidades, porque la palabra de Dios lo afirma, de hacer señales. Muchas personas me han preguntado, ¿y los milagros, las liberaciones y las señales que producen esas personas son verdaderas o no? Miren, hermanos, les voy a decir la prueba. La prueba es los frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No solamente los ministerios dudosos, sino que también las liberaciones.
¿Me está escuchando? A mí me enviaron un video hace 3, 4 semanas atrás. Un video me lo mandaron, me dijeron que lo mire. Bueno, como era una persona que yo conozco mucho y aprecio mucho, ¿verdad? Le apreté el botón, ¿verdad? Sí, salió en mi teléfono, ¿verdad? Salió allí y era un predicador famosísimo del tiempo de hoy, hermanos, ¿verdad? Sí, entonces el predicador está predicando, no sé el tema que está diciendo, porque era un clip. Entonces cuando él está haciendo lo que está haciendo, entonces de repente aparece alguien por ahí, un poco así violento, lo agarran 2 personas que están atendiendo el culto, pero sí, y lo traen para adelante, y lo traen por el pasillo, avanzan con la persona, 2 lo vienen agarrando de los brazos, para aquella persona está como una fiera, furiosa. Pero sí, el predicador sale entonces y busca a la persona y se da cuenta que hay espíritu malo. Entonces le pide permiso a la congregación, voy a orar por la persona, y comienza a orar. Y se ve como hay liberación, hablo entre comillas la palabra liberación en esa persona. El predicador ora y clama, la persona se sacude, salen cosas ahí raras, feas de esa persona, y la persona se queda quieta, y le dice el predicador al hombre, a la persona esta, le dice, repite conmigo esta oración, ¿verdad? Y la persona empieza a hablar y dice palabras más o menos como estas: Señor Jesús, gracias porque soy libre. Señor Jesús, gracias porque soy libre, ¿verdad? Y concluye, está libre, ¿verdad? Hermanos, el predicador sigue, ¿verdad? Se levanta, sigue su tema, lo que sea, lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando la persona se levanta, se ve bien, y cae otra vez endemoniado. La segunda vez. La pregunta es fuerte para mí, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Tenemos que cuidarnos. Espíritus engañan. Hay espíritus engañadores que han salido y pueden engañar a cualquiera. Tenemos que tener esos cuidados, porque esas cosas están sucediendo. A veces los espíritus malos pueden suceder, que se dan en algunas ocasiones. En cualquier culto puede suceder esto, hermanos, porque hay mucha gente que necesita liberación realmente de sus vidas, de ataduras y cosas malas. Pero para ser libre tienes que dar fruto. Si sucede un milagro, tienes que dar fruto. Si tú me dices que Dios te liberó, quiero ver fruto. No se vuelva otra vez al pecado, no se vuelva otra vez a andar con sus amigos que no son verdaderos amigos, no se vuelva a practicar esos hábitos malos que antes estaba haciendo. Deja eso, aléjese de eso, dé fruto para el Señor. Si Dios ha hecho algo en su vida, muéstralo con frutos que pongan a Cristo en alto. Se trata de Cristo que está en usted, y no usted que va a volver a aquello malo o a hacer 2 vidas. No, hermanos. Usted puede engañar a mí o a toda la iglesia, pero a Dios no lo va a poder engañar. Y la gente espiritual tiene el ojo espiritual, y Dios le va a dar discernimiento, porque alguien dijo, la única manera de poder salir bien en estos tiempos que vivimos de confusión y tanta cosa que el enemigo está haciendo, es pedir a Dios espíritu de discernimiento para poder apreciar bien las cosas. Y eso tiene que ser en una forma individual. Cada uno pedir al Señor que no seas engañado, que no seas perturbado. Por eso que escuchas, por lo que se te indica. La Biblia nos habla de eso que va a pasar. Van a ser señales, van a haber prodigios, va a haber quien les escuche, y van a engañar, si fuere posible, aún dice, a los escogidos. Y esto es de temerle, hermanos. Porque usted puede pensar que usted y yo estamos bien en estas cosas del Señor, y gloria a Dios, si así lo hacemos y así lo vivimos, para la gloria de Dios será. Pero no estamos exentos de que pueda venir el momento de que algo o alguien o alguna corriente por aquí por allá te quiera arrastrar y te engañe. Cualquiera hablará a tu oído y te va a querer convencer de otras cosas que Dios no te ha mandado ni te ha enseñado, cosas que las cuales Dios nos llamará cuenta después, que no van a ser de bien sino de juicio para nosotros. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Tenemos que guardar esta fe. La salvación hay que cuidarla, hermanos. La salvación se cuida con temor y temblor. A Dios se le teme. A Dios se le teme con temor reverente. Alguien, ¿verdad?, un día me dijo, no, pero a Dios no hay que temerle. Sí, hay que temerle, hermano. Pero no es el temor que le tenemos a la gente, es el temor a Dios.
a Dios, porque Él es Dios que nos ama y no queremos en ningún momento ser nosotros faltos delante de Él. Más que tu garantía de vida no está permanente hablando de la vida física en esta tierra, hermano. Usted sale de aquí, tú no sabes si va a llegar a tu casa, y si acaso Dios te llama a cuentas esta misma noche, que te puedas ir con Dios por lo menos, que puedas tener esa garantía de que tu vida ha luchado, que Jesucristo es el único Señor y Salvador de tu vida. En ese camino tú agarras su vehículo y sales con el destino a donde vayas. No le temes a nada, ni a la muerte le temes. El cristiano aprende que ni a la muerte le puede temer, porque ya él no tiene ese problema. Su vida está garantizada con la vida eterna que le dio Jesucristo. Nada hay que temer, hermanos. Podrá engañar, si fuera posible, aún a los que están en las cosas de Dios sanas y santas. Sí, hermanos. En mi vida ya viví todos estos años con el Señor y he visto cuántas personas buenas, cuántas personas con experiencia cristiana han caído en el error, lastimosamente, para no poder volver fácilmente al camino correcto, porque son engañados por cualquier cosa, ¿verdad? Los días se ponen más difíciles, hermanos, más críticos, ¿verdad? En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8, Gálatas capítulo 1 versículo 8. No les voy a terminar esta tarde esto, pero les voy a llevar hasta donde puedo. Unos minutos me quedan nada más. Pero Gálatas capítulo 1 versículo 8, lo tiene en la pantalla, puede leerlo conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Léalo paso a paso. Dice así: más. O a un ángel del cielo, del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Con esta palabra fui impactado desde mis primeros días en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando veo eso, Señor, está tremenda esa palabra, porque está hablando más y aún nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Predicadores, evangelistas, pastores de nuestro tiempo, apóstoles de aquel tiempo atrás. ¿Qué dice allí la palabra? Si aún ellos, los apóstoles, comenzasen a predicar otro evangelio diferente, otra clase de palabra, otro tipo de mensaje, otros intereses que llevan a esos hombres a predicar un poco distinto de lo que estuvieron ya predicando. ¿Qué pasa con esa predicación? ¿Qué pasa con esa palabra? Que yo le empiece a hablar a usted cosas que no son ya conforme a la palabra que usted ha aprendido todos estos años. Hay que preguntar, ¿qué está sucediendo, pastor? ¿Qué está pasando, mi hermano evangelista? ¿Qué está sucediendo, verdad? Sí. Yo recuerdo a alguien que una vez predicando dijo: es que ustedes, nosotros, ¿verdad? Ustedes son personas que solo buscan las cosas del Espíritu y no buscan la palabra, y eso es malo. Mire, hermano, las dos cosas son importantes. Hay gente que sabe tanta palabra y no tiene el Espíritu. Hay gente que tiene tanto del Espíritu y no tiene mucha palabra porque no les gusta leer la Biblia. Tú tienes la obligación y el deber como cristiano de buscar la palabra de Dios y ganarte esa palabra, llenarte de esa palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tienes que dividir tus tiempos espiritualmente para que el Espíritu de Dios encuentre lugar en tu vida, que el Espíritu de Dios sea el guía de tu vida. No solo es palabra, es espíritu, palabra y Espíritu de Dios, hermano. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es el que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. De modo de que sin la palabra de Dios, el Espíritu de Dios queda casi desarmado. El Espíritu de Dios que está en ti te lleva a la palabra, te empuja, te impulsa al mensaje de la Biblia. No sé cuántos tienen 2 Biblias en su casa. ¿Cuántos tienen 3 Biblias en su casa? ¿Cuántos tienen 4, 5 o 10 Biblias en su casa? Después de 30 años o más del Evangelio, yo tengo más de 10. Así que en cada piso hay Biblias. En cada piso, hermanos. Digo, wow, no voy a leer aquello, voy a leer esta otra. Para escoger, hermano, para que no tenga excusa. Ay, es que yo no sabía, es que yo no sé. Si no sabes es porque no quieres saber, porque no hace el tiempo. No, pero yo ya leí la Biblia, toda la Biblia. Va a decir alguien: hermano, no es que leíste toda la Biblia. Satanás sabe toda la Biblia y nunca se arrepiente porque no puede. Se sabe la Biblia, se la sabe buena, y la tuerce a cada rato.
El diablo es el que está detrás de esas doctrinas de demonios. El diablo es el que está detrás de esas doctrinas ¿cómo se llama? De confusión, hermanos. ¿Por qué? Porque él es el que trae confusión. Pero trae confusión al alma que no entiende la palabra, porque no la lee, porque no se dedica a la palabra del Señor. El Espíritu de Dios te hace querer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no te va a dejar tranquilo. Por eso es importante que lo del Espíritu no se deje por segundo ni tercero. Hay que buscarlo, de lo primero. Palabra y Espíritu. Las palabras del Señor dicen que eran espíritu, porque dan Espíritu de Dios. Espíritu da vida. La palabra que el Señor nos ha dejado es vida, hermano. Vida porque la mueve el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios que penetra, hermano. Cuando tú escuchas la palabra de Dios que se está leyendo y es anunciada de los púlpitos como palabra verdadera, entra a tu mente y tu corazón y hace impacto. Hay una transformación, hay algo que está sucediendo en el interior de ese hombre. Algo está capturando ese espíritu, esa alma, esa mente, ese ser, esa alma que está ahí en necesidad. Recibe su alimento, se lleva su porción. No llega a la casa de Dios y se va vacío. No puede, porque el Espíritu te hace capturar lo que tú necesitas, te hace recibir lo que es tuyo, te hace entender para las razones que viniste y te da la comida que tú necesitabas. Eso es lo que necesitamos, hermanos. La Biblia nos llama a eso. Si otros trajeran otra palabra diferente, otro evangelio distinto, cuidado, hermanos, no lo creas. No lo creas, hermanos. Amén. Ya el tipo aquel que salió, que era Jesucristo hombre, ¿se acuerdan? Ya murió, ya desapareció del mapa, por supuesto, ¿verdad? Pero así les sucede. La gente se inventa cualquier cosa y sacan sus doctrinas. Y usted se acuerda, nadie vio ningún video de eso, cuando la gente salía en el culto y empezaban a dar sus ofrendas y sus diezmos y ponían, mira, hermano, el plato de ofrendas así, mira, alto. No era copete, era arriba, alto, el plato de ofrenda. Esa gente decía, y aquí se diezma para que los otros miren, pónganle la cámara, decía el otro, para que miren que aquí somos dadivosos. Pero sí, Dios, está tremendo, hermanos. Esa gente confundida y guiada por personas que están cauterizadas, por personas que promovían el adulterio, por personas que promovían la fornicación, pastores, predicadores, predicando de grupos de esos y de otros, hermanos, predicando que los jóvenes forniquen, porque es mejor que se enreden en relaciones sexuales con las muchachas de la iglesia, que vayan afuera a buscar mejor adentro y no de afuera. Usted los escucha. ¿Saben cómo se llaman eso? Falsos pastores, falsos ministros de Dios. Aparentemente de Dios, pero no lo son. Y multitudes los siguen, multitudes los oyen. No se queda. ¿Cómo se atreve a predicar eso? Porque tiene gente que lo quiere oír. Tiene gente que le agrada eso, les gusta eso. Hermanos, cuando tú escuches esas cosas te des cuenta de que hemos llegado a estos tiempos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Pecado es pecado, hermanos, y seguirá siendo eso hasta que Cristo venga y se lleve su iglesia. Después que Cristo se lleve su iglesia, nosotros ya no tenemos nada que ver, ¿verdad? Pero tenemos que luchar. Hermanos, la Biblia nos llama la atención correctamente. Nos dice la palabra del Señor: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, porque no solo hablamos de una persona de carne y hueso, un individuo, un ser humano, físico, hablamos también de un ángel, nos dice la Biblia. Ya eso es más grave. ¿Cómo puede suceder? Sí, hermanos, acuérdense, los que no han estudiado, pero que entiendan, ¿verdad? Sí, ¿cómo nacieron dos grupos, por lo menos dos grupos que le puedo mencionar rápidamente, de cristianismo raro y extraño a la Biblia y que funcionan todavía allá afuera, hermanos? Primer grupo es no puedo decir cristianos, pero por lo menos el primero es más cristiano quizás que el otro. Un grupo que nosotros le llamamos el grupo, nosotros le pusimos un nombre, un sobreapodo, ¿verdad? Jesús solo. ¿Cómo nacieron, hermano? Bueno, porque un ángel habló. Un ángel se le reveló a un pastor y el ángel le dijo: ya no prediques como ellos predican. Desde hoy predicarás en el nombre de Jesús y nada más en el nombre de Jesús. Y ese ángel le fue mostrado a ese pastor. Y ese pastor, después que recibió la revelación, vino y se lo dijo a la iglesia. Y la iglesia, que lo amaba a él y le creía a él, aceptó lo que había dicho el ángel. Y ahí nació una doctrina que separó a un grupo de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, llamado Jesús solo.
Y solo Jesús, y solo Jesús, y solo Jesús. Y yo he estado en culto de eso, por lo menos una vez estuve en un culto de eso, y tuve el impacto, la impresión cuando empecé a escuchar Jesús, Jesús, Jesús y solo Jesús. Me quedé pensativo, Dios mío, algo no está correcto aquí, ¿verdad? Claro, no duré mucho, fueron unos minutitos, porque digo, estoy en el lugar correcto, tengo que salir, porque no se puede quedar un hijo de Dios verdadero en esas cosas, hay confusión. Pero ¿quién reveló eso? ¿Quién fue? No fue un hombre, fue un ángel a un hombre, y formó una denominación mundial hasta el día de hoy. Hermanos, terrible. El otro grupo que ya no sería cristiano, ¿verdad? Son los seguidores de Mahoma. ¿Qué pasa con Mahoma, hermanos? Recibió la revelación supuestamente del ángel Gabriel en sus cuevas por allá en el desierto. Recibió la revelación nueva, esa revelación de su gente, llamados hoy religión musulmana. Y cuando usted lee la historia, ellos lo saben, todos ellos lo saben, está en su libro de Corán, la historia esa también de esas revelaciones. Oye, está tremendo, hermanos. ¿Quién reveló eso? Un ángel también, otro tipo, otra enseñanza, otra clase de cosas. Hermanos, cuidado, todas esas cosas pueden ir sucediendo, no todo lo que se recibe, pero aquí nos habla, si un ángel, ya está la palabra. ¿Cómo que la gente creyó eso? Aceptó eso. Si la Biblia ya habla que ningún ángel podrá venir a cambiar lo que ya fue revelado por la revelación única y última llamada Jesucristo. No hay otro, hermano. Es la revelación mayor de Dios a toda la humanidad, Jesucristo. Aleluya. Y no podamos poner otro. No hay otro fundamento. Para la iglesia de Jesucristo no hay otro fundamento, hermanos. Nosotros no adoramos ángeles, no necesitamos adorar ángeles. Dios nos mandó a adorarle a Él, a Dios nada más y a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo no espera que lo adoremos, Él busca que adoremos a Dios y a Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Aleluya. Pero qué lindo es alabar y adorar a Dios con el Espíritu, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya. De eso se trata. Pero ninguna revelación de ángel nueva, revelación de ángeles tiene que ver en el evangelio que hoy se puede anunciar o se debe anunciar. Si tiene que ser un evangelio verdadero y puro, hermanos, del tiempo que vivimos. Todavía sigue eso por ahí. Más cosas, hay una lista grande. Revelaciones de ángeles están sucediendo todavía, y separando grupos y gente que está predicando diferente de lo que se ha predicado hasta el día de hoy. Como que no usan la Biblia. Raro, hermano, porque usan la misma Biblia tuya. Solamente los testigos de Jehová cambiaron su Biblia en el año 1950, y cambiaron su Biblia porque la Biblia que tenemos nosotros no les servía a ellos. ¿Está escuchando? No era compatible con la Biblia esta, ellos quedaban desarmados, entonces hicieron su propia Biblia. Luego aparecieron también los mormones, hicieron su propia Biblia, también su propia Biblia. Qué tremendo también, hermanos, por revelación supuesta de esos espíritus que se aparecen, reciben revelaciones también. Qué terrible, hermanos. Yo quiero que usted entienda que esto se ha dado, se ha venido dando, se sigue dando y se está dando, pero la palabra nos habló el Señor 2000 años atrás. Dios habló que si aún la gente se le ocurren cosas nuevas, cuidado con esas cosas nuevas. No esté buscando revelación nueva, la revelación ya está dada en la Biblia, la palabra de Dios. No vengamos a añadirle esto, pero no, hermanos, no, tengamos mucho cuidado. Digo, Señor, pues a veces recibimos eso que le llama el rema de la palabra, que indica lo que está dentro del mensaje que está allí, ¿verdad? Pero son aplicaciones prácticas del mensaje escrito, no revelaciones nuevas. ¿Me está escuchando? Lo que la Biblia nos llama es a vivir lo que está allí, pero ¿cómo lo voy a aprender a vivir? Hasta que alguien, Dios le da la suficiencia de palabra para que me enseñe cómo vivir aquello. Yo sé que no hay que mentir, pero yo soy un mentiroso empedernido. ¿Quién me va a ayudar a cambiar esto? Si yo, desde que me preguntan a qué hora te levantaste o para dónde vas, ya a veces me ocurre una mentira. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo hacer eso? Luego, alguien te tiene que enseñar que es necesario que tú te unjas tus labios, tu boca, y le pidas a Dios que sane tu boquita, que sane esa lengua, y que todos los días te sometas a Dios. Lengua, te vas a someter todos los días. Alguien te tiene que decir eso de algún púlpito. Si no puedes hablar cosas buenas y de cada 3 palabras hablas una mala, porque así fue tu vida, hermano, eso también te lo va a decir alguien algún día, que tú tienes que pedirle a Dios: esta boca está sucia, Señor, lávala con tu sangre. Aleluya. Quítame esta costumbre mala de hablar malo, Señor.
alguien te lo va a decir. Y cuando tú lo recibas, comienza tu proceso de sanidad y curación de esos hábitos malos. Alguien nos va a abrir los ojos, alguien nos va a indicar qué tenemos, qué podemos hacer, hermano. Yo le decía a ustedes, qué tremendo, hermano, en el inicio, porque me perseguían los espíritus malos, me perseguían, porque estuve metido en esas cosas, pero sí, me perseguían y yo no sabía qué hacer, hasta que le pude confesar a alguien de aquellos momentos de primeros meses en el Evangelio, y le digo, no puedo, yo creo que me voy de la iglesia mejor. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Es que por la noche me pasa esto, me suceden estas cosas. Le digo, y yo, yo no sé qué hacer, me estoy desesperando, todas las noches me pasa lo mismo. Y me dice el hermano, ¿y en quién usted ha creído? Bueno, Jesucristo. Pues yo le voy a decir lo que va a hacer. Alguien me tuvo que decir, hermano, en la noche usted se va a arrodillar, porque yo creo que usted ni se arrodilla. No, hermano, tardaba más en poner una rodilla, ¿verdad? Como si fuera de los que hacían espada antes, ante los reyes, ¿verdad? Así, una rodilla, hermano. Señor, estoy cansado, ya me voy a dormir, ya estuvo, ¿verdad? Así. Tardaba más en eso que en acostarme, pero esta vez llegué en la noche y confiando en lo que me había dicho aquel hermanito, me arrodillé y le dije, Señor, yo no sé todo, pero lo que dijo él, hermano, yo lo voy a hacer. Te pido que me guardes mi sueño. Eso él me dijo, pídele que guarde tu sueño. Pídele que en la noche Dios va a estar contigo ahí toda la noche contigo, y que esa cosa que te molesta todas las noches no te volverá a tocar ni a molestar más nunca. Y yo lo dije de rodillas y me acosté en la almohada viendo la ventana que siempre estaba de mi frente, pero así, y me acosté y me sentí tan fuerte, tan fortalecido. Esa noche no la olvidaré jamás. Me sentí tan fuerte que hasta crucé mis brazos así en la cama. Y en mi mente yo decía, aparece ya, aparece, que apareciera la cosa mala, que apareciera, aparece. En mi mente decía yo esas cosas. Me acosté diciendo en mi mente, aparece, y me dormí. Cuando desperté tenía que levantarme para ir a trabajar. Entonces me acordé, Dios estuvo aquí. Aleluya. Dios estuvo aquí. Nunca volví a tener esas visitas. Por eso alguien te tiene que decir las cosas, hermano. A veces creemos que lo que somos, lo que vivimos, lo malo que somos, tenemos que seguir siendo así malos. No, hermano, no, amigo. Tienes capacidad para cambiar. Hay uno en los cielos que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Su nombre es Jesucristo. Él vino a esta tierra a enseñarnos la verdad y el camino, hermanos. Yo no sabía, nadie sabe. Lo que me decían las jovencitas de anoche, las jovencitas que se entregaron a Cristo anoche, las dos jovencitas, una de ellas por primera vez me dice, queremos pasar para la oración, pero mejor no. Le digo, ¿por qué no? Porque nosotros no sabemos nada. Les dije, mejor, porque yo así empecé, no sabía nada. Y nadie de los que está aquí sabía nada. Nadie. Éramos ignorantes, no sabíamos ni la A de la Biblia. No sabíamos nada. De verdad, sí. Jesús lo ves aquí a nosotros así, pero no, olvídate. Éramos más ignorantes que cualquiera. De verdad, hermano, sí. Atrévete y vas a ir aprendiendo. Despacito Dios te va a enseñar. Esto es como un bebé que acaba de salir de la pancita y quiere empezar a caminar en el piso y gatea. Así vamos todos caminando y parándonos despacito hasta que ya caminamos. Y ya el pastor no tiene que andar tanto detrás de nosotros porque ya caminamos, ya ayudamos a otros. Aleluya. Gloria a Dios, porque ya maduramos en el Señor en muchos aspectos. Amén. De eso se trata, hermanos. No le hagas caso a ninguna cosa que te venga de otro individuo o de otro espíritu o de cosas que te venga revelación. Cuidado con sueños o revelaciones o cosas que te venga a tu mente de noche o cosas que vengan. No le hagas caso a eso, hermanos. Métete a la palabra, llévelo todo a la palabra de Dios. Si tienes duda y confusión, busca gente espiritual, busca al pastor, la esposa del pastor, gente espiritual que te puedan ayudar, hermanos. ¿Ve? Porque hay gente que a veces tiene sueños raros. Un hombre joven, soltero, tuvo un sueño raro, pero así, y vino conmigo. No aquí, hermano, yo no era pastor, por si acaso la gente pensaba quién era.
no era pastor, estaba en otra iglesia, era miembro, era diácono de esa iglesia, ¿verdad? Sí, y el hermano viene y me dice, hermano, tuve un sueño, y bueno, se lo cuento, ¿verdad? Porque la gente piensa que uno les puede revelar todo lo que ellos ven, y me dice, hermano, yo tuve un sueño que yo me había casado con la esposa del diácono tal. Gracias, el Señor te reprenda, diablo. De eso se trata, sí. Y todo se dio, en el sueño todo se dio. De verdad, sí. Ese sueño no es de Dios, ese sueño es del diablo, de la carne, está carnudo. No, eso no puede ser. Pero ahora yo no la puedo ver, no la mires. Tu mente está cautivada, pídele a Dios que te sane tu mente. Tú no puedes vivir con eso en tu cabeza. Eso es una abominación a Dios, lo reprendí. Yo no soy soltero todavía, hermanos. Pero me sentí mal, le digo, eso no se sueña. Tienes que cuidar tu mente ahora, porque ese es un hogar, es una familia que está sirviendo a Dios en la casa de Dios. Respeta, cuida, ora por ellos. Y no permita que eso entre en tu cabeza. Pero sí, ese hogar sigue, el hogar, ¿verdad?, del que él me hablaba. De él no sé nada, del que tuvo el sueño no sé nada. Pero quiero decirle que a veces alguien te tiene que revelar lo que es malo. Que estás revelando cosas que están viniendo, pues no todo lo que tú sueñas. Pero estábamos en la iglesia y estábamos todos bien y estaba el Espíritu Santo. Aunque esté el Espíritu Santo aparentemente, tú no tienes, si eso es malo, si es pecado y será pecado siempre. No podemos estar así. Pues sí, búsquenla. Pues sí, ya le toca a ella cambiar. No, hermanos, esto no se trata de eso. Tenemos que buscar lo que es de Dios y negarnos a las cosas malas. Con la ayuda de Dios usted puede ser guiado por el Espíritu Santo. Todos tenemos la necesidad, pero así, y por eso le cuento, ¿verdad?, que a veces el que no sabe dice, ¿y cómo yo puedo empezar? Así empezamos todos, hermanos. ¿Quién se sabía Juan 3:16 cuando vino al Evangelio? ¿Quién lo sabía? Nadie, hermanos, nadie. Si algunos de nosotros ni sabíamos lo que era Biblia, o sabíamos lo que era, sabíamos que era un libro gordo que andan debajo del brazo los que dicen que van a los cultos, y debajo del brazo es un lugar favorito, y ahí lo andaba, ¿verdad? Sí, pero hermano, eso no indica nada, aparentemente nada, simplemente que no sabíamos. Luego aprendemos a saber, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Termino, cierro ya, póngase de pie. Vamos a seguir en otra ocasión. Cuidado con los falsos maestros, indica entonces cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado con esas cosas que miras, oyes y quieres valorar como si fueran verdaderas, cuando tú sabes que ponen en conflicto tu fe y la palabra de Dios queda en mal posición, porque no es voluntad de Dios. Este es el tiempo de Dios para nosotros pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de Él y de tu casa, tu familia, que tú puedas presentársela a Dios todo el tiempo. Yo no sé si aquí hay un alma, pero puede ser que aquí hay un alma que está lista, que está preparado para dar el paso de fe y seguir a Dios y a Jesucristo. Y este es tu momento y tu tiempo decisivo para decirle al Señor, creo que ya es día de cambiar mi vida y comenzar el camino con Dios. Yo le hago la invitación con toda libertad de parte de Dios, porque Dios te está llamando y esperando, aguardando tu decisión con mucha paciencia, esperándote que decidas tu cambio. La iglesia clama porque hay almas que necesitan tomar decisiones, y la batalla espiritual se libra en este momento porque esas almas necesitan, y el enemigo los confunde o los engaña para que no tomen decisiones. Pero en este día yo le digo a toda alma que está aquí, es tu tiempo. Decida. Este es el momento. Yo le hago la invitación para que salga de tu sitio, de tu lugar donde te encuentres, y camines hacia este altar. Pueda rendirse usted a Dios hoy. Puede usted consagrarse desde este día para vivir para Dios. Que tú puedas encontrarte con el Señor en este día, en esa relación personal, individual, donde vas a hallar paz, libertad, como la que muchos podemos testificar que existe en los corazones de los que tenemos esta relación con Jesucristo.
La oferta queda, la proposición queda en pie. Hay alguna vida que tome el paso de corazón para tomar hoy a Jesús en su vida. Te invito a tomar tu lugar y venga a este altar. Ven. Decide, hoy este es tu momento para salvación. Cristo quiere salvarlo. Cristo quiere ayudarlo. Ya es el tiempo. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de decidir por Dios. Yo le hago la invitación. ¿Alguna vida? ¿Hay alguna vida? ¿Alguna vida que quiera hoy? El camino que llevas no será el camino real y correcto, pero hay un camino que Dios tiene. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Aquí está Jesús esperando por esa vida. Que Dios toque su corazón, que el Espíritu Santo redarguya. Nunca es tarde para empezar. Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. En el plan de Dios, cuando Cristo comienza su vida, en su vida comienza entonces a encontrar el camino correcto en Jesús, con Jesús. Este es el momento. La invitación queda en pie, mis hermanos. Si alguno desea oración o quiere la oración, puedes pasar a este altar. Quizás necesitas oración por algún asunto que te aflige, que te confunde, que te roba la atención de tus pensamientos. Pero aquí está un momento también. Libre. Siéntase libre. Gloria a Dios para siempre.